Hoy tenemos una muy buena noticia y es el lanzamiento de este libro Detrás de la Luna de Alejandro López, José López, mi compañero de muchos años en la Escuela de Estudios Literarios, escritor, guionista, un hombre que ha trabajado mucho la crónica. Pero vamos a hablar con Alejandro aquí en nuestro programa sobre su libro y en primer lugar, pues, ¿cómo empezó este proyecto Detrás de la Luna? Este es un libro de cuentos que se propone pensar la historia de Cali en el siglo XX. Ahí, por fortuna y gracias muy especialmente al gran trabajo del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, un registro de archivos extraordinario, la Academia de Historia, pero también incluso el Conservatorio de Cali. Realmente los archivos están y la historia de esta ciudad sí ha sido extraordinariamente documentada. Pero creo que en literatura nos hace falta todavía volver los ojos hacia esa historia nuestra que hay en la memoria, que deba ser rescatado, problematizado, iluminado, recordado. Y ahí arranca la propuesta de esto. Para no hacerlo solamente desde el registro histórico, sino pensando en otras perspectivas, en este caso, la perspectiva que da la literatura fantástica. Es muy interesante en cada cuento cómo utilizas el elemento fantástico para resolver asuntos centrales de la trama de cada uno de los cuentos, que ahorita hablaremos de cada uno de ellos con más detalle, pero cuéntanos un poco esta elección y cómo te has metido en este elemento que a mí me parece clave. Bueno, y arranca con Kafka, por supuesto, pero luego quienes le dan una vuelta de tuerca a lo fantástico son, por supuesto, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, y eso va a abrir un espectro extraordinario, especialmente en el cono sur, los argentinos, los uruguayos y también en México ha habido un gran desarrollo de la literatura fantástica. Curiosamente los andinos, mucho menos. Aquí ha habido, por supuesto, realismo mágico, pero qué decir del mago de magos llamado García Márquez. Pero donde más ha habido desarrollo de la literatura fantástica propiamente dicha, el trabajo, por ejemplo, de Carlos Fuentes o de Elena Garro, por ejemplo, en ese libro precioso que es La Semana de Colores, abre un espectro nuevo. Y en el cono sur, pues bueno, está Felisberto Hernández, en Uruguay, extraordinario. Entonces yo he querido estudiar esa manera como ellos utilizan lo fantástico para mirar su realidad inmediata y nutrirme de allí. Es un abrevadero precioso. De alguna manera, escribir significa dialogar con una tradición, y eso es lo que he querido hacer en este libro, Darío. Esos asuntos, ¿cómo fueron llegando y cómo te fuiste metiendo porque de todas maneras uno escoge esos hechos históricos, esos acontecimientos que tienen alguna significación dentro de dijéramos, el complejo fluir del acontecer de una ciudad? Yo siento que esta es una ciudad que todavía reclama ser expresada en la literatura, y ese es el primer impulso que me lleva a este libro, Darío, ¿no? O sea, expresar ese cariño. Y ya luego viene entonces la revisión de los grandes hechos, de los grandes personajes, porque este libro es un libro muy pequeño, es un libro de 6 relatos, pero es un libro que tiene 4 años de trabajo, de investigación muy detallada, muy documentada, y entonces ahí me voy encontrando cosas, ¿no? Por ejemplo, los hechos del 26 de febrero del 71, cuando la famosa muerte de Jalisco, están registrados en algunas obras literarias muy importantes, ¿no? En El Atravesado, Andrés Caicedo está, ¿no? Gabriela Castellanos tiene su novela sobre la muerte de Jalisco también. Gardiazabal, Gustavo Álvarez Gardiazabal escribió El Titiritero, está también allí. O sea, hay unos registros previos y hay registros también claves, por ejemplo, de carácter académico. El trabajo del profesor Luis Aurelio Ordóñez, por ejemplo, es muy importante. El día que mataron a Jalisco y todo estuvo a punto de estallar. Pero yo creo que todavía nos falta mucho más ayudarle al lector común y corriente de la ciudad, a los lectores, a las lectoras, a familiarizarse con esa memoria, porque yo creo que hay muchas cosas que han quedado en el olvido y necesitan ser ventiladas, ¿no? Hay que orear los conflictos para que no se fermenten y se pudran, ¿no? Me dio mucho gusto ver una serie de nombres y de cosas de los personajes, Morissac, Malavia Unamita, ¿no? Arcadio Guzmán. En general a todos los conocí, claro. A Vivas, claro, que vive en España. Es decir, tú en el proceso de investigación tuviste también
diálogos con estos personajes? Carlos Jiménez, por ejemplo. Sí, hubo posibilidad de hablar con muchas personas, pero también hubo un gran trabajo de archivo, ¿no? Porque por fortuna, como ya decía, hay una gran documentación, pero es increíblemente enorme, ¿no? Incluso tuve acceso a algunos elementos de actas de la Federación de Estudiantes, La FEUP. La FEUP, el registro que se hizo, por ejemplo, en medios de comunicación en aquel entonces, ¿no? Del País, del Espectador, del Tiempo, porque lo que ocurrió aquí, ese fue el primer gran estallido social de Cali, en el 71. Y desató el movimiento estudiantil colombiano. Claro, de hecho, incluso había unos encuentros nacionales de estudiantes en la Universidad del Valle que convocaban a la de Antioquia, a la nacional. El movimiento estudiantil y su gran fortaleza arranca en Cali. Esta es una ciudad que ha sido muy combativa y una ciudad que ha sido donde la protesta social ha encarnado con mucha fuerza, ¿no? Y me parece clave que se retome esa memoria, que se mire, que se den elementos desde la literatura para hacer nuevas interpretaciones, en fin. Los escritores necesitan, como lo has demostrado tú, para escribir, ir a archivos, a memorias, necesitan para poder hacer ficción tener mucho rigor, porque en la ficción hay dos cosas, es lo que fue, cómo fue, y lo que en ese contexto pudo haber sido. Yo creo que tú manejas muy bien ese pudo haber sido en el caso de estos 6 cuentos que tienes sobre estos hechos históricos de Cali. Aquí ha habido un trabajo muy raro, ¿no? Porque normalmente la crónica es un tipo de investigación periodística de carácter realista, donde justamente es esa constatabilidad de los hechos, de los personajes, lo que le da el peso y el rigor, ¿no? Pero por otra parte hay una mezcla que es casi un oxímoron, una contradicción, que es la apelación al recurso de la literatura fantástica, donde lo sobrenatural hace su irrupción, donde la imaginación campea. Entonces, aquí hay una especie de género oxímoron, que es hacer crónicas fantásticas. Ahora, ¿qué he tratado de hacer, Darío? En aquello que tiene que ver con la vida social, con los hechos públicamente conocidos, hay un trabajo quisquilloso y minucioso de documentación, ¿no? Donde toda esa información está efectivamente comprobable. Y por otra parte, en el espectro de la vida privada de los personajes, ahí donde no hay ninguna posibilidad. Ahí es lo que pudo haber sido. Exactamente. Pero que está rigurosamente dijéramos, anclado en la realidad. Y en el espectro de la vida privada aparecen entonces ya fenómenos imaginativos y ahí hace irrupción lo sobrenatural que viene de la literatura fantástica como una manera de proponer alternativas de interpretación a los hechos, Darío.